Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better. Eduardo Barba, buenos días. Buenos días, Ángels. Mira, tengo la perspectiva que tienen todos los oyentes que nos siguen a través del streaming o que ven después las imágenes de esta sección. Tengo la perspectiva, porque claro, yo habitualmente estoy en el lado en el que tú estás y no soy consciente. Oye, parece que estés en medio de una selva. Sí, además con este fondo tan maravilloso que nos preparó Pedro, pues ya está el conjunto hecho. Estás ahí con todas las plantas que lucen maravillosamente bien. Mira, ahí está el machete de Marcos ya ejecutando algunas de las plantas, pero tiene el estudio un aspecto maravilloso. Qué bien, Ángeles, me alegra que lo aprecies. Mira, recuerdo que hace un par de semanas, porque la semana pasada no tuvimos sección por el apagón, pero hace un par de semanas comentabas cómo las flores del castaño de Indias avisaban a los insectos polinizadores de cuando sus flores estaban recién abiertas y tenían mucho néctar, y de cuando las flores ya eran viejas y no tenían néctar, es decir, avisaban a los insectos en el momento en que podían acercarse a ellas. Y me gustó mucho, y quiero seguir por ahí, quiero seguir tirando de ese hilo, me gustó mucho ver esa comunicación entre la planta y los insectos. Bueno, Ángels, es que es fascinante ver cómo las plantas se comunican continuamente con los animales. De hecho, muchas plantas dependen de los animales para hacer muchos de sus procesos vitales, ¿no? Y bueno, esos animales también somos nosotros, ¿no? Nosotros somos los seres humanos que también pues producimos que estas plantas se propaguen por todo el mundo. Es algo que hemos olvidado, Ángels, pero yo estoy seguro que cualquiera de las personas que nos estén escuchando, si les decimos, oye, una manzana, ¿sabemos cuándo está madura o cuándo no lo está? Desde luego que sí, ¿no? Cuando vemos su color... El color nos indica la madurez. Exactamente. Más allá del tacto también, pero el color nos indica la madurez. Exacto. O el sonido, ¿no? Esa gente, a mí siempre me ha hecho gracia esa gente cuando vas al supermercado y le empieza a dar golpecitos a los melones como si fueran darbucas o tambores. Bueno, pues... ahí es donde estamos viendo que para nosotros esas señales, pues en este caso visuales, funcionan también, ¿no? Son esas manzanas que veríamos en un manzano, si vemos una verde y una roja, sabemos que esa roja ya tiene un punto de madurez, tendrá más azúcares y será más rica a nuestro paladar. Es una señal que las plantas emiten y que nosotros es un lenguaje que interiorizamos desde niños, ¿no? Pero hay muchos casos de esta comunicación entre las plantas y los animales, Ángels. Si tú pones ahora mismo en internet cariota palmera, vas a ver que tenemos ahí, esta cariota es una palmera que se la suele llamar palmera de cola de pescado. Hay muchas especies, como por ejemplo la cariota aurens o cariota mitis. Bueno, pues estas palmeras, que son del Asia tropical, tienen unas enormes hojas compuestas, que a su vez están compuestas, valga la redundancia, por pequeñas hojuelas, pequeñas hojitas. Bueno, pues lo curioso es que estas hojuelas tienen pues una forma como de cola de pescado y por eso reciben ese nombre popular. Pero vamos al caso de la comunicación con los animales. Lo que tenemos aquí es que cada uno de estos foliolos o pequeñas hojas que tiene la palmera terminan de una forma abrupta y discontinua, casi como si alguien se hubiera dedicado a romper, a cortarla. Exactamente, una a una esas hojas, esas pequeñas hojitas, y se hubiera quedado como si estuvieran incluso mordidas. Eso es precisamente lo que la planta quiere transmitir. Cualquier herbívoro que pasara por allí vería esas hojas que están pues como recortadas, adentelladas, como roídas sería la palabra perfecta, y ese animal herbívoro pensaría, uy, aquí ha venido otro animal, ha empezado a comertearla, a mordisquearla, pero no la ha terminado de comer. Uy, esto es que no debe de estar buena. Y entonces pasa de largo sin ni siquiera hincarle el diente. Ojo, hay que decir que estas palmeras normalmente son tóxicas, o sea que ya de por sí la planta no sería palatable para un animal. Entonces, bueno, pero con esa señal visual ya estaría recibiendo esa información. Claro, la planta le está diciendo a los animales que se van a comer sus hojas, cuidado, que te puedes morir, que soy mala. Exactamente, con ese recorte tan discontinuo de las hojas ya le está diciendo al animal, pasa de largo, pasa de mí, que yo no soy buena para ti. Pero esta comunicación en este caso es para que los animales se vayan, es decir, para que no las muerdan ni se acerquen, pero esta comunicación también sirve para atraer. Bueno, y es normalmente uno de los factores más interesantes que encontramos en las plantas, ¿no? Y esto ocurre, por ejemplo, con muchas orquídeas. Sabemos que las orquídeas son de la familia Orchidaceae, es esta
enorme familia vegetal que ha pues colonizado el planeta entero, porque tenemos orquídeas también, por ejemplo, aquí en la península ibérica. En España hay muchas orquídeas maravillosas que este año, con estas lluvias tan maravillosas que estamos teniendo, pues están saliendo con mucha más fuerza. Son pequeñas orquídeas, y estas orquídeas, hay muchas de ellas que imitan incluso, fíjate, Ángels, a las hormonas sexuales femeninas de ciertos insectos. Es decir, la misma flor está produciendo esa feromona para atraer normalmente a los machos de abejas, de avispillas, y así, con ese engaño, la abeja macho va a llegar a esa flor pensando que es una hembra, va a intentar copular con ella incluso, y no va a conseguir más que se va a llevar pegada el polen, las polinias de esa orquídea, y la va a propagar su carga genética de flor en flor. Así que vemos que ahí, por ejemplo, es un engaño de libro, absolutamente. O sea, pueden expulsar a los animales, pueden engañar a los animales, porque las flores son muy atractivas, ¿no?, para los insectos, pero esto siempre es así, ¿todas las flores son atractivas para los insectos? Va a depender de la estrategia de las plantas, ¿no? Habrá algunas que sí, por supuesto, son una gran mayoría las que necesitan de estos insectos para propagar su carga genética, para llevar el polen a el estigma, a la parte femenina de otra flor, pero hay flores que no necesitan de estos insectos para polinizarse. Y esto ocurre, por ejemplo, si tú pones llantén mayor flor, el llantén o llantén a secas, llantén mayor flor, vas a ver que ahí tienes una inflorescencia que es muy curiosa, porque los estambres de este llantén descuelgan. Cuelgan como si fueran, no sé, pequeñas, no sé cómo definirlo, pero parece como un satélite con pequeños, no sé cómo definirlo, pero los estambres cuelgan como si fueran, como si quisieran que el viento les arrastrara ese polen. Entonces esos estambres son muy visibles, se alejan de la planta, de la inflorescencia, y de esa manera es el aire el que va a llevar el polen hacia la parte femenina. O, por ejemplo, también lo tendríamos en el caso de los trigos, del centeno, de la cebada. Pues también en este caso los estambres van a salir muy lejos de la inflorescencia para que el aire arrastre ese polen. Pues mira, vamos a hacer una cosa, porque hay una llamada preparada, pero para poder ir tranquilos voy a hacer una pausa para la publicidad, y a la vuelta atendemos la primera llamada de todas las que recibimos en el 900-100-800 con las consultas que nos quieran hacer sobre plantas o sobre flores. A la vuelta escuchamos ya a un oyente y continuamos hablando de las plantas que están hoy en el estudio de la cadena SER. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast. You know you better. Seguimos en el jardín de Eduardo Barba. Hoy estamos hablando, y ahora seguiremos con ello, de las conversaciones que mantienen las plantas y los animales, las flores y los animales. Pero primero, decía Eduardo que teníamos una llamada pendiente de todas las que recibimos al 900-100-800. Es Ana, desde Alicante. Ana, buenos días. Hola, buenos días, Ángel, sí, Eduardo. ¿Qué tal, Ana? Cuéntanos. Gracias por atender mi llamada, gracias, al final lo he conseguido. Venga, pues cuéntanos qué problema tienes. Bueno, problema, mire, mi madre siempre tuvo claveles, siempre tuvimos claveles en casa, clavellineras, y creo que se determina así, no estoy muy segura, pero bueno, siempre tuvimos claveles y olían tan bien que ese olor me quedó, bueno, en la mente, creo que lo tengo puesto, y nunca volví a encontrar claveles que oliesen así, de esa manera, ¿no? Y ahora hace poco una amiga de mi cuñada le di unos claveles que olían, bueno, era toda la casa. Yo me quedé enamorada de ese olor, de volver a recuperarlo. Le pedí esquejes si tenía, y la señora muy amablemente me dio 3 o 4 que planté y que tuve la gran suerte de que siguieran adelante. Sí. Entonces, ¿me oyes, Ángel? Sí, te oigo perfectamente. Gracias. Pues entonces los planté y bueno, han crecido enormes en 3 macetas diferentes, hasta punto que donde los tenía los tuve que quitar porque eran demasiado grandes y no los podía tener. Bueno, mi pregunta es, para no alargar, he conseguido que salga un clavel que huele de ensueño,
pero le han salido igual a la misma vez muchos hijitos, muchas clavellinas chiquitas. Sí. O los capullitos, dijéramos. Mi pregunta es para Eduardo. ¿Los tengo que quitar? ¿Le perjudican la planta y para la posterior floración o la floración que tiene ahora, el que haya muchos claveles chiquitos en potencia? A ver, pues Eduardo. Pues Ana, qué bien, porque yo también tengo el recuerdo de ese perfume, ¿no? A mí el aroma de los claveles también me recuerda a mi madre, por supuesto, y a mi tío Goyo, ¿no? Que pues para mí es uno de los perfumes de flor más dulces, más sofisticados a la vez, porque tiene mucha riqueza de matices. Pues no tendrías que hacer nada, y me ha dado mucha alegría primero que tengas 3 plantas, porque eso diversifica también la posibilidad de que puedas cultivar unas y otras en un sitio diferente, y así de esa manera ver dónde se adaptan mejor esos claveles. Los claveles son muy productores de flores, y ellos mismos van relevando a la flor vieja con otras nuevas que van en una oleada que empieza ahora principalmente en la primavera y se alarga hasta entrado el verano. Hay algunos claveles incluso que prolongan más la temporada de floración incluso. Así que, Ana, yo te digo, déjalos, que la planta sabe lo que hace, y eso sí, vete dándoles un abonado ligero, suave, como siempre pues os decimos desde aquí, para que esa planta no deje de producir esa floración. Pero tú deja absolutamente todos los capullitos y deja todos los retoños de nuevas plántulas. Porque que saque al pie. Esos capullitos, Eduardo, se irán abriendo. Se irán abriendo, es como una sucesión, ¿no? Cuando empieza, hay muchas flores, hay muchas plantas que empiezan a producir flores pues en un abril-mayo, y aumentan continuamente esa producción hasta pues ha entrado junio, entrado julio, va a depender de las regiones. A veces los claveles, cuando llega mucho calor, se estancan, se paran, y a veces relanzan otra vez la floración cuando llega el otoño. Vale, Mi pues pregunta sería, dime. Eduardo, perdón, entonces ni los esquejes que tiene, es que solamente una rama, dijéramos, donde está ese clavel que ha florecido y donde están saliéndose en esa misma rama todos los demás. ¿No será demasiado para porque es una sola rama? Es solo una rama. Bueno, claro. Mira, si está fuerte, yo lo que te digo es, deja ahora las floraciones, y cuando termine de florecer, descabézala, córtala pues 5 o 10 centímetros, y el clavel lo normal que va a hacer va a ser retoñar desde la base. Va a producir nuevas yemas más pegadas a la tierra, y va a hacer que gane frondosidad. Es decir, ahora dejamos, si la rama está fuerte, la dejamos tal como está, con sus capullitos, con su clavel, y cuando ya haya pasado la floración, le cortamos las puntas a esa rama. Eso es. Pues muchísimas gracias, y la voy a conservar como oro en paño, porque ese olor es algo maravilloso, de verdad. Consérvalo, Ana, y disfrútalo. Un beso grande. Muchísimas gracias, igualmente, Ángel y Eduardo. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Edu, estábamos hablando de las flores, sobre todo, que hablan con los animales, pero si pensamos en los frutos, ¿también las plantas producen los frutos para engañar a los animales? Sí, y de una manera, bueno, nos engañan a nosotros, o sea que realmente, o sea, cuando nosotros pues pensamos en que las plantas, si nos ponemos un poco, como se dice, un poco pues estrictos, tendríamos que pensar que son las plantas las que nos han domesticado a nosotros. Porque hay muchas plantas... No nosotros a ellas. No nosotros a ellas. Eso es algo de lo que se habla desde hace mucho tiempo. Y de hecho hay una serie, por ejemplo, de documentales donde hablan cómo estas plantas nos han domesticado a nosotros. Por ejemplo, la patata, la manzana. ¿Qué sería de estas plantas si el ser humano no las hubiera propagado por absolutamente todo el planeta, ¿no? Entonces, bueno, pues ellas nos ofrecen esos frutos no para paliar el hambre de la humanidad, sino para propagar su especie. Sabemos que entre medias de ese fruto va a estar la semilla, y esas semillas van a querer viajar lejos de la planta madre para poder extender su genética más lejos. Ese es el éxito, ¿no? También a nivel evolutivo. Estas plantas que muchas veces pues quieren que su fruto sea comestible y que sea comido, suelen tener muchas veces las semillas muy duras y muy resistentes. ¿A qué? Pues a los jugos gástricos de los animales, ¿no? Tenemos que pensar, por ejemplo, en una pequeña frutita que se la comiera un pájaro. Ese pájaro va a ser capaz de, pues luego, soltar esa semilla por la puerta de atrás, muy lejos de la planta madre, y bueno, pues esa semilla no habrá sufrido absolutamente nada.
Sí. ¿Y hay alguna planta determinada que domestique a determinados animales? Bueno, a mí hay un caso que me gusta mucho siempre comentar, aunque hay muchas, la verdad, siempre es difícil quedarse con una, que es la celidonia. Si tú colocas ahí en internet celidonia, vas a ver una planta de flores amarillas. Esta celidonia es el Chelidonium majus, que es como se llama en latín. Sí, esa es una ya la planta veo. que domestica directamente a ¿quiénes? A las hormigas. Es una planta de la familia de las amapolas y tiene una relación con las hormigas de lo más especial. Fíjate, Ángels. Bueno, primero hay que decir que la planta es bastante bella, es muy bella. De hecho, es una planta que a mí me gustaría introducir en la zona de sombras de aquí de la terraza de la radio. Celidonia, quédense con este nombre. Exacto, la celidonia. Ahora mismo este año, con tantas lluvias, está por todos lados. Crece muy habitualmente al pie de los muros y en los propios muros. Pero vamos al tema de la celidonia y cómo domestica las hormigas. Cada una de sus semillas tiene adherida un apéndice que es un apéndice carnoso, muy rico. Aquí lo estoy enseñando al tiro de cámara para que se vea a través del YouTube. Bueno, que es un apéndice que está adherido a la propia semilla y es muy rico en lípidos, es decir, en grasas, por decirlo de una manera sencilla, y en almidón. El nombre técnico es eleosoma. Bueno, pues este eleosoma, este apéndice carnoso y rico y nutritivo, vuelve absolutamente locas a las hormigas, que recolectan estas semillas y se las llevan directamente al hormiguero, donde sirve de alimento para sus propias larvas. Bueno, pues las larvas, después de comerse el eleosoma, lo que hacen las hormigas es que desechan esa semilla en otras cámaras del hormiguero, que, bueno, pues pueden allí mismo germinar. A veces también llevan esas semillas fuera del hormiguero. Lo que ha conseguido así la planta madre es que la semilla haya viajado lejos de donde ella crecía. Y o sea, así utilizan a la hormiga de transporte. Eso es, una transportista e incluso una jardinera, porque la propia hormiga, fíjate, funciona como una jardinera pues muy hacendada, muy laboriosa, ¿no? Así es una cosa increíble, ¿no? De hecho, se ha llegado a contabilizar que hay semillas que llegan a viajar hasta 80 metros lejos, aparte de la planta madre, lo cual es una maravilla. Pero te dejo un último dato, Ángels. Hay científicos que dicen que las hormigas llevan las semillas a la cámara de las larvas porque esas semillas lo que hacen es imitar el olor de sus propias larvas. ¿Cómo te quedas? Pues me quedo que pienso que la celidonia es una planta listísima. Sí, es increíble, claro. ¿Verdad? Es como imagínate. Imitar el aroma, el olor de las larvas. De las larvas, pero además eso, utilizar a las hormigas, que además todo el mundo sabe que les encanta transportar cosas para arriba y para abajo, utilizar a las hormigas de transporte. Pensando también en plantas carnívoras, esas también quieren atraer a los animales, también quieren que los animales las visiten, pero en este caso para matarlos, ¿no? Para matar a los insectos que van a ellas. Sí, y ahí estamos viendo un caso pues que nosotros podríamos tener en la misma terraza, ¿no? Sí. Porque efectivamente las plantas carnívoras, por supuesto que necesitan de esos animales para comérselos, literalmente, y obtener nutrientes como nitrógeno y matar ese modo de vida, ¿no? Es curioso que una planta pueda comerse a un animal, normalmente siempre suele ser al revés. Bueno, pero es que también tenemos el efecto contrario, que también estas plantas carnívoras van a querer atraer a los insectos para polinizar sus flores. De hecho, el otro día estaba con Sebe en la terraza viendo las Venus atrapamoscas, que son pues estas plantas carnívoras que todos los oyentes habrán visto alguna vez en los centros de jardinería, en las floristerías. Bueno, con esas hojas que se han transformado en unas pequeñas bocas con bordes dientecitos en el borde, unos dientecitos muy finos. Sí. Bueno, pues esas plantas, esas Venus atrapamoscas que vimos Sebe y yo el otro día, estaban iniciando la floración. Pero lo curioso es que, claro, nosotros pensamos, pero bueno, ¿aquí qué insecto se va a acercar sin caer en la trampa de esas bocas dentadas? Bueno, pues lo que hace la Venus atrapamoscas es que genera una flor que se aleja y sobrevuela muy alta las bocas de sus trampas, esas trampas mortales, y de esa manera los insectos polinizadores pueden venir a polinizar esa flor de una manera segura. Está alejada esa flor. Es decir, tienen un tallo muy largo las flores. Exactamente, tienen un tallo, una vara floral muy larga, y así pues esa abejilla que vaya allí a libar pues se va a ver libre de esa trampa mortal. Mira, vamos a escuchar a Carmen, que nos ha llamado desde Madrid. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, buenos días, Carmen. Ángels.
Vamos a ver, nos vinimos a vivir al campo hace poquito. Sí. Y yo soy novata en esto. He tenido siempre muchos tiestos, pero ahora me están saliendo cosas que no había visto en mi vida. Sí. Ahora tengo campo, eso es. Y me están saliendo esparragueras. Sobre todo tengo una que pincha como demonios. Uh-huh. Y no sé muy bien cómo cuidarlas. Me da penita porque veo los esparraguitos ahí tan delgaditos. Y no sé qué hacer con ellos. ¿Qué hace con estas esparragueras que han nacido así de manera salvaje? Bueno, pues menos darle besitos, porque como muy bien ha dicho Carmen, es una planta un poco pinchuda. De hecho, sí, el nombre científico de la esparraguera que tú tienes es Asparagus acutifolius. Eso de acutifolius significa pues hoja pinchuda directamente o afilada, ¿no? Entonces, bueno, pues estás viendo una hoja que realmente, bueno, habría que hablar en otro apartado de lo que son realmente esas aparentemente hojas de las esparragueras. ¿Sí? Pero lo único que tú tienes que hacer como la de los pinos. Exacto, son como unas pequeñas, casi como aciculitas, ¿no? Pero ese es otro tema, Carmen. Lo que tú tienes que hacer es directamente dejarlas, porque tú lo que tienes son unas esparragueras silvestres, que son las que aparecen en toda la península ibérica y en España muy habitualmente en los encinares, por ejemplo. Y es una planta que está perfectamente adaptada a su entorno. Es decir, tú no tienes ni que abonarla, tú no tienes ni que regarla. Ella ha nacido allí, es una planta dura, fuerte, resistente, con un sistema radicular que está establecido en el sitio, y lo único que tienes que hacer es, cuando emerjan esos esparraguitos, comerlos, o observarlos si no, y ver cómo la planta funciona. Más bien observarlos, sí, porque son muy delgaditos, muy delgaditos. Exacto, es una maravilla. A mí me gusta siempre dejar las esparragueras, me gusta mucho dejarlas, a no ser que estén en una zona de paso, porque, bueno, pues es verdad que pueden ser un poco desagradables, pero es una planta maravillosa. Una de las plantas que suelo meter aquí muchas veces en el estudio, Carmen, es una esparraguera, pero una prima sudafricana. La tienes ahí delante, te estoy viendo. Exactamente, está hoy aquí al pie de la mesa del estudio, porque a mí las esparragueras me gustan mucho, me parecen muy estéticas, tienen una morfología, una manera preciosa de ser. Yo la tengo al lado de la entrada, de la acera de entrada, y no la quiero cortar. Nada, no la cortes. La verdad es que no. No la cortes. Y si no, la puedes guiar. ¿Tengo que sujetar o la guío? O la puedes guiar porque es una planta que a veces funciona como una planta semitrepadora. Entonces se puede engarzar a otros vegetales más grandes que ella. Pero no la toques, a no ser que os impida el paso a casa, que entonces sí que tendrías ya que sacar el machete para poder entrar en casa, pero mientras no os impida el paso a casa, deja la esparraguera ahí tal como está. Carmen, vale, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos y buen día. Hasta luego. Hasta luego. Una última cosa, Eduardo, sobre las plantas que generan este tipo de adaptaciones para atraer a los insectos, porque imagino que con las flores habrá 1000 variantes diferentes, ¿no?, para resultar atractivas a los insectos polinizadores. Bueno, desde luego. Y una muy frecuente, que a mí me encanta siempre enseñar a mis alumnos, tiene que ver con una cosa que se suelen llamar líneas o guías de néctar. Normalmente sabemos que los insectos tienen una visión diferente, ¿no?, a la nuestra, ¿no? Y muchos de ellos tienen potenciada una visión que es más sensible a los rayos ultravioleta. Bueno, pues resulta que muchos de ellos pues están totalmente compinchados con las flores, o mejor dicho, las flores ayudan a que estos insectos localicen mejor donde tienen el néctar. ¿De qué manera? Mira, pon ahí en internet Verónica persica. Verónica persica. Y vas a ver una pequeña florecita que es de color azul, un azul del color del cielo, maravillosa. Yo siempre que la enseño, todo el mundo se queda enamorado de ellas. Tiene unas pequeñas líneas de color azul oscurito, a ver si se me ha quedado sin internet, y esas líneas lo que hacen es orientar al insecto para que el insecto sepa hacia dónde tiene que ir para obtener ese néctar. Entonces, estas guías o líneas de néctar es una comunicación más que tienen las plantas con los animales para ayudarles a decir, oye, ven aquí, que aquí es donde tienes el restaurante, ven a beber este líquido azucarado que es el néctar y llévate mi polen a otra florecilla que vayas a visitar después. Es como en esos hospitales que tienes que seguir una línea amarilla porque te lleva de un sitio a otro, pues esto es lo mismo, unas líneas más oscuras que llevan al insecto directamente al polen. Qué bonita es. Sí, Eduardo, preciosa. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Ángels. Un beso. Otro. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.